los instrumentos jurídicos, siempre el tema es la defensa de la Constitución, que se divide en dos ramas, la protección a la Constitución y las garantías constitucionales. Hoy terminamos la protección de la Constitución. Está integrada por todos aquellos instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica. Ya hablamos de los instrumentos políticos, ya desarrollamos los instrumentos económicos, ya desarrollamos los instrumentos sociales, los grupos de presión, los partidos. Hoy desarrollamos los instrumentos de técnica jurídica, es decir, en pocas palabras, la rigidez. Y eso ya ustedes lo conocen. Dice, consecuencia de la supremacía constitucional es su rigidez. Un dificultoso procedimiento de reforma constitucional contribuye a su defensa, a su estabilidad, para preservar el texto de circunstanciales críticas y además para incorporar al proceso de su enmienda al titular de la soberanía a través del poder constituyente. Y eso nosotros pues ya lo hemos platicado. Nos vamos a las reformas de la Constitución, ¿ya? Reformas a la Constitución. ¿Quiénes tienen iniciativa para proponer la reforma? Voy a hacer así, un brochazo, porque ya lo vimos. Tienen iniciativa para proponer reformas a la Constitución el presidente de la República en Consejo de Ministros, 10 o más diputados al Congreso de la 10 o más diputados al Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo mediante solicitud dirigida con la firma de 5,000 ciudadanos empadronados. Muy bien. Hablamos también, vuelvo a repetir, de que la rigidez es una sola. Mecanismo dificultoso que se encuentra regulado en la Constitución y que sirve para prevenirla, para protegerla y defenderla de las constantes violaciones de que es objeto. Lamentablemente, estamos en un país donde el irrespeto a la Constitución política por parte de quienes detentan el poder político, es decir, de las autoridades, hace que esta Constitución les valga madre totalmente. Es decir, comenzando por el señor presidente de la República, el vicepresidente, los ministros, los diputados, los alcaldes, los consejos municipales, los magistrados, etcétera, todo lo que ejerce autoridad. Y entonces, para efectos de estudio, la rigidez se puede dividir en rigidez propiamente dicha, rigidez atenuada y rigidez petrificada. La rigidez petrificada, artículo 281, son artículos inamovibles. La rigidez petrificada, solo les estoy recordando. En ningún caso podrán reformarse los artículos 140, 141, 165, inciso G, 186, 187, ni en forma alguna toda cuestión que se refiera a la forma republicana de gobierno, al principio de no reelección en el ejercicio de la presidencia de la República, ni restarse la efectividad o vigencia a los artículos que estatúen la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, así como tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier otra manera variar o modificar su, o sea, normas petrificadas para efectos de estudio, pero la rigidez es una sola. Artículo 278. Asamblea, es el único artículo en donde se menciona que se puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente siempre y cuando los artículos a reformar sean del 3 al 46, los derechos humanos individuales. Derechos humanos. Para reformar este artículo se necesita el voto favorable de las 2/3 partes del total de diputados que integran la Asamblea y en el decreto de convocatoria se indicará el o los artículos del 3 al 46 que deban revisarse. Y de una vez ofician al Tribunal Supremo Electoral. ¿Para qué? Para que en un plazo no mayor de 120 días convoque a la integración de la Asamblea Nacional Constituyente por parte de los partidos políticos que
están legalmente inscritos en ese momento histórico. Por de pronto, el actual mandatario ya no tiene tiempo para solicitar una reforma constitucional. Se le fue el tiempo, ya no hay tiempo. Será el futuro presidente de Guatemala el que, si quiere reformar cualquier artículo relacionado con los derechos humanos individuales del 3 al 46, propondrá la iniciativa, porque en ley está amparado por el 277. Esa es la rigidez propiamente dicha. Y la rigidez atenuada es que para cualquier otra reforma constitucional, sin tocar los artículos del 3 al 46, sin tocar el artículo 281, el 140, el 165, el 186, el 187, para cualquier otra reforma, ni el 178, es indispensable que el Congreso la apruebe con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados que la integran. Pero no entrarán en vigencia hasta que estén ratificadas por medio de la consulta popular que regula el artículo 173 de la Constitución. Así, a grandes rasgos, ese era los instrumentos de técnica jurídica, es decir, simple y llanamente, síntesis, defensa de la Constitución, integrada por instrumentos jurídicos y procesales. Para su estudio, protección de la Constitución y garantías constitucionales. Protección de la Constitución está integrada por todos aquellos instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica que han sido incorporados a la norma constitucional con el objeto de limitar, ponerle un hasta aquí, un stop, ¿a quiénes? A quienes detentan el poder político de dominación y que ellos se sometan a los lineamientos establecidos en la propia Constitución. De esa cuenta, hablamos en primer lugar de los instrumentos políticos y en primer lugar, dijimos, hablamos de la división de poderes. Teoría de frenos y contrapesos. Un verdadero equilibrio en el ejercicio del poder político garantiza necesariamente la libertad política, lo cual no se da en estos momentos actuales, porque hay una dictadura del Ejecutivo ante el Legislativo. Y los diputados, amén y amén y amén, porque son coyotes de la misma loma. Es decir, cooptó el Ejecutivo al Legislativo, cuando nosotros hemos analizado que es el Legislativo el que más poder político tiene asignado en la Constitución. Sin embargo, no han hecho uso. ¿Y por qué? Porque la gran mayoría de diputados no son abogados, sino conocen la ley, ¿ya? Y ni siquiera han leído la Constitución, mucho menos la ley orgánica. Ahora, los viejos zorros, las vacas sagradas, pues eso se la saben de todas, y por eso es que el predominio de ellos es absoluto en materia de manejo del Congreso, ¿ya? Y de todos los partidos, no solo de un partido en particular, no, en todos los partidos antiquísimos siempre hay gente maleada que ya se las conoce todas de todas. Entonces, ese es nuestro problema. Vean, cuando hay una cooptación por parte del Estado de todas las instituciones, inclusive del cuarto poder, porque así se le denomina la prensa en aquel entonces, cuando había una prensa crítica, cuando había una prensa objetiva, cuando había una prensa que se hacía los señalamientos a los gobernantes de la forma como se estaban actuando en contra o en detrimento de las grandes mayorías de la población. Vean cómo es posible que nos caigan la boca porque vinieron 50
50,000 vacunas del Sputnik cuando se contrataron 16 millones de vacunas. ¿Cuánto es 50,000 para los 16 millones? O sea, es ridículo. Y la gran fanfarria y hasta el ministro de Relaciones Exteriores. Es terrible, es triste que nos sigan dando a tol con el dedo, ¿ya? Es triste que nos sigan dando a tol con el dedo. ¿Por qué? Porque el dinero se lo palanquearon. Esos 640 y tantos millones de quetzales fueron a caer a una offshore. Amigo, buenas tardes. En donde, así es, Fernando, de ya sabemos quiénes, pues, ¿ya? Entonces, qué tristeza. ¿Y la gente qué? Ese es solo para señalarles un caso actual. Eso es solo para señalarles un caso actual, ¿ya? Entonces, desgraciadamente, y las que son donadas, pues, lógicamente, varios países han tenido la bondad de donarnos ciertas vacunas y que, en mi caso, yo, si Dios quiere que llegue a diciembre, cumplo 70, pero yo no me vacuno, Yo no creo en la vacuna porque pienso de que nos la están utilizando como conejillo de indias. Si me demuestran lo contrario, pues entonces trataré de ver si me la pongo. Pero en caso contrario, mientras yo no vea resultados científicos confirmados, ninguna de las marcas, ni la Pfizer, ni la Johnson, ni la AstraZeneca, ahora que ya, bueno, eso fue bueno por parte de los Estados Unidos, levantar las restricciones que tenían las patentes de invención y dejar a cada país libre para que produzca su propia vacuna. Me parece que eso atenta contra las farmacéuticas. Pero las farmacéuticas hicieron el gran negocio de su vida desde el año pasado. Las farmacéuticas les vale la salud. Ellos lo que quieren es multiplicar y multiplicar al 1000 sus ganancias. Y por eso dentro de una corriente capitalista, la maximización de la ganancia es el producto que ellos persiguen a costa de la muerte de la población. A ellos no les importa. Y como no solo en Guatemala, sino en la mayor parte de países del mundo, no se lleva una estadística real y objetiva que refleje realmente esa cadena de fallecimientos o de contagiados, ¿verdad? Y entonces nos mandan noticias de la India donde solo en un día se afectaron 365,000 personas. Bueno, pero también cómo las autoridades permiten esa avalancha, porque ahí el medio social, lo ritual, sus creencias, ellos, el río Ganges es sagrado para ellos y así está contaminado hasta decirlo. Ellos con irse a bañar ahí ya purificaron su alma, pero es su creencia y debemos de respetárselas también, ¿verdad? Porque nosotros también tenemos nuestras creencias, ¿ya? Tenemos nuestros rituales. Entonces, lamentablemente, licenciado, ¿cómo no? hay una cuestión bien delicada ahorita en relación a eso de las vacunas. ¿Cómo no, Ana? Dime. Por ejemplo, a un grupo ahorita de estudiantes les acaban de inyectar la vacuna AstraZeneca. Entonces ellos tienen que recibir una segunda dosis. Y resulta que en la segunda dosis, la que que les van a poner va a ser la Sputnik 5. O sea, es otra versión de vacuna. O sea, qué delicado está esta situación. Correcto. Porque estaba primero una forma, ¿sí? Sí. De la vacuna y ahorita les van a dar otra versión de vacuna. O sea, qué delicado va a estar para la salud de los estudiantes. Correcto. No, y pobre, y casi los obligaron, porque me refiero que te estás refiriendo a los estudiantes de medicina. Así es, licenciado.
¿Ya? Entonces, ¿te imaginas, pobres los padres y los mismos estudiantes, esa ansiedad que van a manejar, pues? Y ese miedo hace que de verdad bajen las defensas y que algunos no soporten esa presión y puedan fallecer, pues. Es que están jugando La, con la vida. la cuestión es esta, que la versión de los virus, Claro, o la forma en que se está manipulando la vacuna, porque son dos exacto, versiones bien distintas. exacto. Entonces, yo no sé si en este sentido el gobierno ha puesto un poquito de atención, ¿verdad? ¿Qué es lo que Ay, Dios. significa para la salud del que se está inyectando? Mira, Ana Fidelina, discúlpame lo que te voy a decir, pero el gobierno no sabe lo que está haciendo. Ellos están totalmente ya en la luna. Ellos están de verdad descontrolados en eso. Hay una desinformación entre ellos mismos. Entonces, pero sí es peligroso. Acá yo pienso de que las universidades, tanto estatal como las privadas, que tienen la carrera de medicina, deben de pronunciarse y que les vuelvan, está bien, que les vuelvan a poner la segunda dosis, pero que sea de la misma casa, que sea de la Exactamente, misma casa. exactamente. ¿Ya? La situación aquí es qué intereses económicos hay de por medio para que realmente no compren la misma versión. Exacto, ¿Verdad? exacto, La exacto, pregunta, exacto, ¿por qué distinta? ¿O más exacto. barato? ¿O hay Totalmente, totalmente. Para que inclusive, para que un diputado del partido de la Sandra Torres, este señor, ahí se me fue el UCN, nombre, Lick, está en UCN. Orlando Blanco, Orlando Blanco, para que él, cuando llegó al aeropuerto, llegaron esos 50, le exigió a la ministra que mandara a hacer un análisis del contenido de esa vacuna. Si el laboratorio nacional no tiene la capacidad para hacer esa prueba científica, pues que se pagara a una firma donde tuviese la logística para que determinar que efectivamente la vacuna contiene los elementos que se hacen necesarios para contrarrestar. Acuérdense que la vacuna no es garantía de nada. La vacuna no es garantía. Mire, si yo me voy a inyectar si me voy a poner la vacuna, eso no quiere decir que no voy a correr el riesgo de contaminarme. Eso es mentira. Eso es mentira. La vacuna no es garantía de nada. Mi hermanita y el esposo viajaron a Washington, allá están, y allá se fueron a vacunar. Y la segunda dosis es hasta el 27 de mayo, allá se quedaron, ¿ya? Pero lo que tú señalas es algo que para los pelos y que están jugando con la vida de estos jóvenes estudiantes. Exactamente. No se vale, realmente no se vale. El Estado es el primero si la misma Constitución en su artículo 1 y 2 lo dice, el Estado es el que debe de proteger a la persona y a la familia. O sea, partamos de ese presupuesto constitucional. Y con esas estupidez que están haciendo, decime qué zozobra para esos padres de familia, pues. ¿Qué zozobra para estos estudiantes? Ahora, ¿quién nos defiende? ¿Quién nos defiende? ¿Mm? Estamos totalmente así. Estamos así, con los brazos cruzados, porque no hay esperanza de una certeza de parte del gobierno no, estamos muy mal. Pero gracias por la información, Ana. Ojalá y las universidades privadas con la estatal hicieran un frente común como grupo de presión y que los estudiantes no acepten ir a hacer sus prácticas hasta que no tengan la segunda dosis de la misma marca, de la misma casa que fue la primera. Esto ha sido bien delicado, licenciado, porque los estudiantes no se van a una manifestación por miedo a no perder el año. Por supuesto, pero en este caso, Ana, en este caso, vida solo una hay. Vida solo una hay.
¿ya? Y entonces, ¿qué hay que privilegiar en este caso? La vida. Si hay que repetir el año, pues se repite. Así están en otras facultades, están en farmacia, así están en odontología. Es decir, pero hay que privilegiar la vida en este caso, ¿ya? Sí, es cierto. Es cierto. ¿Alguien más que quisiera comentar? Sin pena, aprovechen. Me da mucho gusto saludarlos, me da mucho gusto que se hayan conectado y se llevaron la sorpresa, pero les digo, el abogado tiene que ser ético, tiene que ser honesto y ustedes lo están haciendo. Yo les voy a respetar su nota. Les voy a respetar su nota. ¿Ya? ¿Quiénes salieron ganando? Ahí arriba, ahí arriba. Cuando estén en la calle se van a acordar. Cuando estén en la calle se van a acordar de mí. Así es de que el lunes hay clases, nuestra última clase, garantías constitucionales. Y por favor, quien no se examinó porque tuvo problemas en el segundo parcial, el próximo viernes a las 3 de la tarde, la sección K. Así que les mando un abrazo, un feliz fin de semana. ¿Ya? Cuídense mucho. Una pregunta. ¿Cómo no? ¿Usted qué piensa de lo que pasó con el presidente de El Salvador, con la institución de varios magistrados? Fíjate, Samuel, de que ahí no hubo ninguna ilegalidad. No existió ninguna ilegalidad. Todo se hizo conforme a derecho. Es decir, la asamblea, el presidente del partido de Bukele consiguió los votos necesarios y otros de otra oposición, y en la Constitución claramente se establece la forma en cómo desconocer a la Corte y cómo desconocer al fiscal. Entonces, no existió ninguna ilegalidad. Claro, hay que estar pendientes de la reacción de los Estados Unidos, porque eso afecta el proyecto que tiene Estados Unidos para el Triángulo Norte. Y el Triángulo Norte reconoce a El Salvador como parte integrante del mismo. Pero algo que Nayib Bukele tiene y que no tiene nuestro presidente es el apoyo popular. Es decir, un alto porcentaje, un 70, un 80% apoya a su presidente de las medidas que está tomando. Mientras que acá, el ranking de nuestro presidente estará por el 20%. Solo aquellos que no tienen dos dedos de frente pueden reconocerle que esté haciendo bien las cosas, ¿ya? Pero aquí las está haciendo como el cangrejo para atrás, como que con las patas, ¿ya? Entonces, eso te puedo decir, Samuel, que no hubo ninguna ilegalidad. Todo se hizo respetando el derecho a la certeza jurídica, ¿ya? Y a la voluntad popular, que eso es bastante. ¿Qué va a pasar entre El Salvador y los Estados Unidos? Pues vemos cómo comienzan a presionarlo, cómo comienzan a acercarlo y comienza Estados Unidos a hacer lobby para que le vayan cerrando el cerco y que él mismo se ahogue, pero ya El Salvador ya tiene comunicación con China, ya tiene comunicación con Rusia, y entonces Estados Unidos lo va a pensar dos veces. Lo va a pensar dos veces antes de proceder, antes de tomar medidas. Lo pensará dos veces. ¿Por qué? Porque si con nosotros nos hicieron lo que quisieron, aquellos experimentos de la sífilis con los señores que están, los loquitos que están en neuropsiquiátrico y que nadie dijo nada, lo hicieron aquí. Cuando los soldados vinieron aquí y se les prestó parte de lo que es el puerto de San José para que entrenaran e invadieran Cuba.
Entonces Estados Unidos ha hecho con nosotros lo que ha querido, ¿ya? La invasión, el derrocamiento, ahorita te doy la palabra, el derrocamiento de Albert Guzmán, provocado por una guerra psicológica que desconocíamos. O sea, esos Estados Unidos ha hecho con América, pero más con nosotros, experimentos que con estos experimentos que ha hecho con nosotros, los ha puesto en práctica en otras partes del mundo. Dime. Licenciado, ¿alguien? eso de lo que vinieron a infectar con sífilis a las personas aquí, eso no lo hicieron los de una universidad, creo, ¿cómo que se llama? John Hopkins. John Sí. Hopkins. No. Sí. Sí. Así es, ¿ya? Pero con el aval del gobierno de los Estados Unidos y con el aval del gobernante de turno de ese entonces en Guatemala. ¿Ya? Así es sencillo. Licenciado, ¿Sí? lo que yo pienso es que estamos demasiado endeudados, por eso es que ellos hacen lo que quieren con nuestro país. Mira, mija, eso del endeudamiento viene desde todos los países están endeudados. Todos los países estamos endeudados, todos. Y el Banco Mundial y los bancos que han prestado jamás van a recuperar, ¿ya? Se les va a pagar así, pero jamás van a recuperar, ¿ya? Porque los intereses son onerosos y los plazos son espantosos, a 30, 40 años, ¿ya? Entonces, nosotros realmente necesitamos líderes, necesitamos gobernantes que amen a Guatemala y que tengan la entrega de ayudar a su gente. No quizás a nosotros, sin ningún interés. lo que vimos en la capital, pero sí a las grandes mayorías que están en el interior del país, que no tienen electricidad, que no tienen agua potable, que no hay ayuda, están abandonados a su suerte. ¿Ya? Ese es el problema. No hay conciencia de clase de parte de los gobernantes. Y los diputados igual. Si trabajaran por sus distritos, por su departamento, otra cosa sería. ¿Ya? Si los cocoyes trabajaran en función, no, pero los cocoyes lo hacen en función de los familiares de su grupito que integran esa, no hay organización verdaderamente. Ese es el problema. Así es. Así es de que, bueno, me dio mucho gusto saludarlos. Entre sábado y domingo está integrada la zona. El domingo ya comienzo a hacer mi examen final. Va a ser por Classroom. A mí que no me diga la señora decana o que no me diga el doctor Chetemul que lo haga en Moodle. Ya tuve una experiencia desagradable. Ya tuve una experiencia desagradable en los dos segundos parciales y no quiero arriesgarme. Será en Classroom. ¿Ya? Un abrazo fuerte. Muchas gracias, Un feliz fin de licenciado. semana. Gracias, licenciado, muy amable.